Buen día, mis amados. Vamos a tratar de hacernos en un grupito aquí. Yo me vengo como para acá, somos poquitos, entonces que estemos todos así como juiciositos acá. Ha estado así el clima aquí, fuerte, ¿no? Wow. Hoy, esperando que cambie, oye. No, en Bogotá había estado así, ¿no? Nada que se decide cambiar. Bueno, vamos a ver por dónde introducimos lo que tengo en el corazón compartir con ustedes. Vamos a abrirles la palabra en Romanos capítulo 8. Y leamos desde el verso 19 inicialmente hasta el 23, 24. Gracias. ¿Cómo distribuimos? ¿Son las 9:30? Dice así Romanos 8:19: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Interesante, ¿no? Pero vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Yo les aconsejo que la compren. A mí no me dan nada por hacerle propaganda a esta. pero es una versión muy interesante. ¿Quién de ustedes la tiene? ¿No la tienen? ¿Tú la tienes? Pero ahí en el iPad. Pero vale la pena tenerla. Vamos a leerlo aquí. Dice, desde el 18 dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo, toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará, escuchen esto, quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto
Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Este es un texto muy tremendo. Y fíjense que la esencia de lo que dice allí es que la creación está esperando por nosotros. Dice que la creación gime la manifestación de los hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿de cuáles hijos? El verso 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Anoche les hablaba, ¿quiénes no estuvieron anoche? No, ustedes estuvieron. ¿Quiénes no? Anoche les hablé un momento de lo que es la relación entre Cristo y la creación, cómo la creación está contenida en el Señor Jesús y todas las cosas fueron hechas en Él, por medio de Él y para Él. Y aquí nos está hablando de toda esa creación, como dice que gime, esperando ahora la manifestación de los hijos de Dios, que fue sujeta a vanidad, que fue sujeta a corrupción, en contra de su propia voluntad. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cayó la creación. Cayó la creación. Y uno a veces no es muy consciente de eso, uno solamente es consciente de que nosotros caímos, pero la creación también cayó. O sea, nuestro pecado tuvo una incidencia plena y total sobre la creación. ¿Por qué? Porque ustedes deben recordar que el Señor nos puso a nosotros, los seres humanos, como sus mayordomos acá. Él cuando creó la tierra, ¿qué fue lo que dijo? Fructificad, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre ella. Nos dio eso a nosotros, los hombres. Cuando nosotros caemos, ¿qué es lo que sucede? Que ese gobierno que se había dado, nosotros se la transferimos a Satanás. Por eso es que Satanás le dice a Jesús allí en la tentación, recuerdan en Lucas 4, si tú postrado me adorares, ¿qué? Te daré todos los reinos de la tierra porque a mí me han sido dados. ¿Quién se los dio? Nosotros. Dios no le dio eso a él. Fuimos nosotros, a causa de nuestra traición, que traicionamos a Dios, porque eso fue un acto de traición tremendo. Se nos dio toda la confianza, se nos nombró virreyes, digámoslo así, y nosotros entregamos eso a quien no se debía. La creación entonces cayó. Y a mí me gusta siempre decirlo de esta manera: lo que nosotros vemos hoy en día no es el azul que decimos, ese azul que lo estamos deseando hoy. Ese no es el verdadero azul, ese es un azul caído. Uno ve la naturaleza, esas flores hermosas, y uno dice, qué lindo. No, esas son flores desteñidas por causa del pecado. ¿Se pueden imaginar si no hubiese venido el pecado? ¿Cómo era la creación? Pero la creación que tenemos ahorita es una creación caída. Y la creación gime esperando que, dice, la manifestación de los hijos de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice los verdaderos hijos de Dios. Cuando se habla de la manifestación de los hijos de Dios, allí la palabra que se usa
es una palabra griega que significa los hijos maduros de Dios. Allí la palabra es la palabra huíos. Hay tres palabras que son fundamentales en el Nuevo Testamento que nos hablan de hijo. La primera palabra es la palabra tecnón. Con K, tecnón. Esa palabra significa hijo bebé, recién nacido. Tecnón. Esa es la palabra que uno encuentra ya en Juan cuando dice que todos los que creemos en Jesús, a todos los que reciben se les da ¿qué? Potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, o sea, tecnones. Si creemos se nos da la potestad de llegar a nacer de nuevo, lo que dice allí, de ser bebés, tecnones. La segunda palabra que se usa es país, así como suena, como país, de paisano. Esa palabra tiene varios significados, pero lo que realmente significa es adolescente, muchacho. Esa es la palabra que se usa para cuando Jesús se perdió en el templo, que desafortunadamente en nuestras Biblias, ¿cómo la traducen? El niño. No, no era ningún niño. Cuando él se perdió en el templo tenía ¿cuántos años? 12 años, que en la cultura judía eso ya es adolescencia. Entonces ya no era un niño, allí se dice el país. Entonces cuando Jesús se perdió ya era un adolescente. Y no lo traducen niño, debían traducirse el muchacho, el adolescente. Y la tercera palabra es la palabra huíos. Esa palabra significa hijo maduro, hijo maduro. Sí, con H. Y esa palabra a uno le da mucha claridad en cosas. Ahí mismo en Romanos 8:14, ustedes encuentran ese versículo que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo tuve mucho conflicto con este versículo durante años. Siempre me ha gustado estudiar lo que era Romanos 8, pero yo llegaba a Romanos 8:14 y me daba piquiña, porque me pegaba. Yo decía, ¿cómo así que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios? ¿Y por qué me golpeaba? Porque yo era consciente que no siempre, o muy pocas veces, yo tenía conciencia de que era guiado por el Espíritu de Dios. Yo decía, pero yo sé que soy hijo de Dios. Yo sé que fue lo que me sucedió el 5 de noviembre de 1977. Yo sé que ese día vino el Espíritu Santo sobre mí y yo, sin saber qué me estaba pasando, empecé a hablar nuevas lenguas, y ese día yo tuve revelación de Dios. Yo decía, pero ¿qué querrá decir esto entonces? ¿Será que esa guía es así como yo la tengo en mi vida? En aquellos tiempos yo pensaba eso, hasta que descubrí que la palabra que se usa allí es la palabra huíos. Entonces lo que realmente dice es que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son ¿qué? Hijos maduros de Dios. Yo descansé, dije, wow, ya entendí, pero quedé igual de preocupado, porque saqué la conclusión de que no era maduro, de que no era hijo maduro, pero lo entendí. Entonces, este mismo huíos es el que se usa allí, que la creación está esperando la manifestación de los maduros. Y eso tal vez es lo que nos falta a los cristianos, que lo tengamos presente.
¿Por qué? Porque manejamos solamente el concepto de salvación y no manejamos el concepto de madurez. Y mientras que nosotros no manejemos el concepto de madurez, vamos a ser cristianos común y corrientes. Por no decir que a veces somos cristianos mediocres. Porque la visión de salvación, la visión de solo salvación nos lleva a la mediocridad. Simplemente mi vida se va a basar en estar cuidando, no perder la salvación, pero no me da una visión de vida, no me da un propósito a seguir. Tal vez muchos contemplamos nuestra vida así, estamos aquí sin Cristo y nos muestran a Jesús allá, como les decía anoche, solo el Jesús Señor o el Jesús Salvador. Entonces creemos que el todo de la vida es avanzar y recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador y ya. Y nos quedamos con que ya soy salvo. Y empezamos a darle vueltas al monte de la salvación. Cuando bíblicamente esto es solo el comienzo. Porque lo que el Señor quiere es llevarnos ¿a qué? No a la salvación, sino ¿a dónde? A la madurez. ¿Se dan cuenta? A la madurez. De eso vamos a recordar porque hace años les estuve hablando de esto a ustedes. El asunto es que necesitamos siempre acordarnos de esto. Quería comenzar por acá, simple y llanamente para que nos demos cuenta, así de entrada de pronto, de que en dónde estamos. Gracias, pastor. Y estamos como hombres aquí. Y como hombres creo que debemos tener bien clara la responsabilidad que tenemos. La responsabilidad que tenemos. Les repito, no es la responsabilidad solo de ser cristianos salvos, sino que siendo salvos ahora, ¿qué responsabilidad tenemos? Y fíjense que tenemos una gran responsabilidad con toda la creación. Ojo, con toda la creación. Porque la creación está esperando la manifestación no de los cristianos, sino de los cristianos ¿qué? Maduros. De los cristianos maduros. ¿Y por qué de los cristianos maduros? Porque el cristiano maduro es aquel que desarrolla mentalidad de herencia. Cuando uno es chino, uno nunca piensa en la herencia, ¿no? Mi papá tiene, pues yo. Pero ya cuando uno va creciendo en la vida y uno, wow, ¿qué voy a heredar? Pero uno de muchacho, pues hasta daña todo lo que es de los papás, uno no tiene ni idea de eso. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Los cristianos no tenemos mentalidad de herencia. ¿Cuál es la mentalidad de herencia? Que nosotros tenemos un compromiso, ¿sí?, con la creación, porque a nosotros se nos fue dada. A nosotros se nos fue dada. Jesús, como les expliqué anoche, ya hizo la obra. No solamente la obra de perdonarnos a nosotros, sino, ¿recuerdan cuál fue la otra parte de la obra de Jesús que dijimos anoche? Reconciliar consigo mismo todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra.
O sea que Jesús no solamente reconcilió al hombre con Dios, sino que la obra de Jesús reconcilia la creación con Dios. Y fíjense que uno normalmente no piensa en esas cosas, pero eso lo leímos claramente en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso que como 21, por ahí, 1, 20, 21, cuando dice que Él reconcilió consigo mismo todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Pero a nosotros los hombres, y no hablo en el sentido genérico allá, sino nosotros los hombres, a veces nos falta como ganitas, berraquera, saber qué es lo que nosotros, cuál es nuestra responsabilidad. Vamos a repasar un momentico esto de la responsabilidad nuestra desde el comienzo y después seguimos hablando de lo que les estoy diciendo. Aprovechemos esta primera sesión y vámonos al libro de Génesis. Leemos en el verso 15 del capítulo 2 de Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, aquí viene la responsabilidad del hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces fíjense, pone el Señor al hombre en el huerto, ¿para qué? Para que lo cuide y lo labre, o sea, para que lo vuelva productivo. Cuídelo y hágalo productivo. Eso es poner, poner esa responsabilidad en el hombre. Pero además le dice, ojo, de todo lo que te doy tú puedes comer. Todo esto es tuyo, de todo lo que te doy tú puedes comer. Pero no podrás comer ¿de qué? Del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de ese árbol mueres, ¿no? Mueres. Ahora, ¿dónde está el detalle del asunto? Que si nosotros seguimos leyendo, eso lo dice en el verso 17, pero miren el verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Que cuando Dios le dio la responsabilidad al hombre, todavía no estaba la mujer. No había sido hecha la mujer. Qué interesante, ¿no? Ustedes se dan cuenta que sobre nosotros recae una gran responsabilidad. Dios nos habló primero a nosotros, los hombres, que cuidáramos lo que Él nos había dado, que lo volviéramos productivo, pero que además obedeciéramos, dándonos todo el privilegio que nos podía dar. ¿Cuál era el privilegio? Todo eso es de ustedes. Pueden tomar de todo eso. Solo no tomen de una sola cosa, del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que ustedes coman, hasta ahí llegó el asunto, se van a morir. Después sigue la narración de lo que sucede, que el Señor trae todas las bestias del campo y el hombre no se encuentra pleno hasta que viene la ¿qué? Viene la creación de Eva, allí en el verso 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces fíjense que ahí está el orden. Me gusta como lo dice, solamente por detalle para que se vayan enamorando de esta versión. Me gusta como lo dice la nueva traducción viviente. Miren como lo dice, les voy a leer desde el verso 21. Dice: entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Me gusta eso, ¿no? Al fin. ¿Por qué? Porque había traído los animales y todo eso, pero cuando encuentra, el Señor le presenta a la mujer como que el hombre, ¡wow! Al fin. Eso es lo que hoy en día todavía seguimos diciendo cuando encontramos la amada, ¿no? Al fin me siento. Pero bien, ¿a dónde voy con esto? Ya está la responsabilidad dada. Después nos encontramos con el capítulo 3 de Génesis, cuando nos hablan de la caída. Y es muy interesante todo lo que sucede allí. Pero la serpiente, verso 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y miren el verso 8 en adelante. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y ya conocemos allí el asunto. Es interesante lo que sucede, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué consistió la astucia de Satanás? Dice, ¿cómo comienza el versículo, el capítulo 3? Pero la serpiente, ¿qué? Era astuta. ¿Qué creen ustedes? ¿En qué consistió la astucia de Satanás? Capacidad de hacer la maldad, manipulación, utilizar el mismo argumento que puso Dios, pero convencerla, tergiversar la cosa. ¿Qué de eso Adán le había comunicado a Eva? Parafraseó. Se comunicó con la mujer. Interesante.
Espero que estuviera sola. Ajá. Yo personalmente creo que la astucia de Satanás fue en eso, en llegarle a la mujer. ¿Por qué no le llegó al hombre? Aquí comienzan cosas, ¿no? Ojo, al hombre fue el que se le dijo. Se supone que el hombre le dijo a Eva porque se ve que Eva conocía del asunto. Bueno, le dijo. La pregunta es que quedamos así como en ¿dónde estaba Adán cuando esto sucedió? Vaya a ver, fíjense que la primera pregunta que Dios le hace a Adán, ¿cuál es? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estabas? El asunto es, ¿cuál es esa posición de él? ¿Estaba, no estaba? Y si estaba, ¿qué hizo? ¿Se dan cuenta cuál es esa posición de él? Hay un orden dentro del gobierno de Dios. Satanás es el padre del desorden. Y para crear desorden, Satanás siempre miente, es el padre de la mentira. A veces los cristianos hablamos del poder de Satanás. Realmente Satanás en sí mismo no tiene poder más allá del de la mentira. Siempre que ustedes van a encontrar en la Biblia el actuar de Satanás, es Satanás engañando, mintiendo. Él es el padre de la mentira. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. Dice el verso 2: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Miren la manera como él les empieza a hablar. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero, siempre que hay un pero en la Biblia tenemos que abrir los ojos doblemente. Pero, y miren cómo introduce esto, pero quiero que sepáis. ¿Qué es lo que Pablo quiere que los hermanos sepan? A pesar de que él alaba en el versículo 2, que siempre ellos se acuerdan y tienen presente lo que Pablo les ha enseñado. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo, ¿qué? Es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. ¿Se dan cuenta el orden establecido allí? Si nosotros a la hora de la verdad ordenamos lo que Pablo dice allí, el primero en el orden, ¿quién es? Dios. ¿Cabeza de quién? De Cristo. Cristo después, ¿cabeza de quién? Del hombre. Y el hombre, cabeza de la mujer. Ojo, a mí me encanta este texto, porque es que normalmente cuando se habla del hombre cabeza de la mujer, llegan siempre los pensamientos machistas, ¿no? Y malos, un concepto errado de lo que es ser cabeza. Desafortunadamente, por nuestra cultura hemos tergiversado el asunto de ser cabeza y creemos que es señorear, creemos que, bueno, lo que siempre se dice, ¿no? Humillar, dominar. No, eso no es ser cabeza. ¿Y por qué me gusta? Porque fíjense que comienza diciendo Cristo es cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer, pero para que entendiéramos, Pablo dice y Dios cabeza de Cristo.
Es un orden maravilloso. Lo que quiere decir es allí, ¿sí?, es ese ejercicio de cubierta de lo que es Dios sobre Cristo, Cristo sobre el hombre en cubierta de la mujer. Lo que hace Satanás es que, fíjese que se va por la parte, entre comillas, que más de abajo, ojo, lo digo entre comillas porque esa no es la idea, más débil, pero en asuntos de cobijo se fue allá. ¿Y qué es lo que hace la mujer cuando atiende a Satanás? Le obedece. A la hora de la verdad lo que le hace es que obedece a Satanás en lo que Satanás le está proponiendo, sea que haya lo que decimos también que tergiversa las cosas, que hay juego de palabras, pero lo que realmente quiere Satanás lo logra. ¿Ah? Lo logra, y es que se salga del mandato de Dios. La palabra griega para obediencia es la palabra griega upakoe. Upakoe, con K, upakoe. Está dividida en upa y koe. Upa es la raíz griega que significa debajo de. Y koe, escuchar. Entonces fíjese que a la hora de la verdad lo que obediencia significa es que escuchar debajo de. Eso es obediencia. Tiene implicaciones directas. Cuando yo escucho debajo de, ¿qué estoy diciendo? Que reconozco autoridad en quien estoy escuchando, ¿sí o no? La palabra desobediencia viene de la palabra griega parakoe, parakoe. ¿Qué creen que significa, según lo que acabamos de ver, parakoe? ¿Creen que significa encima? Alterno. Dale. Más o menos tienes, a ver. En todo caso no es encima, Mauro. Ojo, koe, ¿qué significa? Escuchar. ¿Y qué creen que significa para? Paralelo, paramédico, paramilitar. ¿Qué es para? Igual, a la par. Eso es para. Paralelo, dos líneas a la par. Entonces, desobediencia es escuchar a la par. Ahora, obediencia. Debajo de. Escucho y reconozco autoridad. Siempre que yo reconozco autoridad y escucho, me va a llevar a obedecer. La obediencia en sí es el reconocimiento de la autoridad. Eso es lo que en griego lo tenemos. Pero ahora, ¿qué es desobediencia? Gracias. Desobediencia es esto. Y cuando me pongo a la par, ¿qué estoy diciendo? Exactamente, no reconozco. Yo soy igual que tú, o sea que me da lo mismo atender lo tuyo o no atenderlo. ¿Se dan cuenta?
Eso es lo que nos narra la Escritura, que fue lo que hizo Satanás. Cuando dice que dijo: subiré, ¿recuerdan? Levantaré mi trono y me haré, ¿qué? Semejante al Altísimo. La desobediencia es eso. Entonces, volvamos al orden de Dios. Dios, Cristo, hombre, mujer. ¿Qué logró Satanás con la mujer? Que la mujer le obedeciera. Y según este concepto, entonces, vamos colocando el orden. ¿Quién quedó arriba? Satanás. ¿Y abajo quién? La mujer. La mujer, porque la mujer obedeció. Pero después, ¿qué siguió sucediendo? Que la mujer le da al hombre. El hombre, de una manera implícita, está obedeciendo a la mujer. Entonces queda ahora Satanás, mujer, hombre. ¿Se parece al orden de Dios? Por eso creo que lo que dice allí la Biblia, Satanás esa fue la astucia, era la más astuta. Logró desordenar absolutamente todo. ¿A qué voy con esto? Que creo que desde ese tiempo, mis amados, es que los hombres hemos perdido nuestro lugar de responsabilidad. Versículo 17 del capítulo 3. ¿Qué dice el versículo 17 del capítulo 3 de Génesis? Está allí el Señor dando digamos, la opinión, la sentencia de lo que sucede, ¿no? Y mire cómo Dios le dice, Dios le dice al hombre, y al hombre dijo: ¿por cuanto qué? ¿Se dan cuenta? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Por qué? Por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esto es algo que nosotros no podemos ignorar. Siempre me ha llamado la atención por qué Dios habla en esos términos. ¿Por qué Dios no le dijo a Adán: por cuanto me desobedeciste? ¿No sería lo más normal que le hubiera dicho es por cuanto me desobedeciste? No, él no le dice por cuanto me desobedeciste, sino dice por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Para darnos cuenta cómo se invirtió todo. Cuando el hombre obedece a la mujer, está dejando de obedecer a Dios. Y Satanás supo por dónde llegó. ¿No les parece interesante el asunto? Y ojo, y a causa de eso es que el mismo Dios le dice: por causa tuya, por cuanto me desobedeciste y comiste del árbol, la tierra será maldita por tú. Porque ¿a quién le había dado la responsabilidad? Al hombre. Al hombre, mis amados. Ahora, no, espero que no estemos sacando la conclusión que es que ahora la enseñanza que les estoy dando es que
que no estemos escuchando a nuestras esposas, ¿no? Eso no es lo que está enseñando la Biblia ya. La Biblia lo que nos está diciendo es, así sea nuestra esposa o cualquier otra persona, nunca debemos, sí, obedecer a alguien por encima de lo que Dios nos dijo. Sí, porque muchos de pronto cogerán, no, el pastor Gabriel fue ahí a enseñarnos de que no nos la dejemos montar de estas viejas. Eso no es lo que les estoy enseñando. Sí, y ahí queda grabado. Oh, sí, claro, porque es que porque eso es lo que también dice la Escritura. Si nosotros leemos lo que Dios le dice a la mujer, es eso lo que le dice, ¿no? A la mujer, verso 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Uno dice, ¿realmente esto cómo es? ¿Qué es lo que significa esto? Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Verso 16. Luego le dijo a la mujer, escuchen: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y miren esto: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Pues claro. Porque si el hombre, ¿sí?, entró en ese desorden, entonces ¿qué es lo que ahora, qué es lo que dice el Señor? Tú querrás controlar siempre a tu marido, y tu marido no se va a dejar. ¿Ves? Tú lo querrás controlar y él lo que va a hacer es que te va a gobernar. Esa no era la idea. Esa no era la idea. Es el resultado del pecado. En esencia no es esa la enseñanza de ahorita. La enseñanza es cómo perdimos los hombres nuestra responsabilidad. Que a veces decimos, ¿qué es lo que nos pasa? Yo no sé realmente cuántos hombres hay en esta congregación. ¿Cómo cuántos hay, pastor? ¿Cuántos hay? Ajá. ¿Y cuántos estamos? Pero citen a las mujeres y las tendríamos aquí a todas. Ahora fíjense. Ahora es curioso. Por favor, les estoy hablando a oídos. Pero sí es interesante que si la primera pregunta que Dios le hace a Adán es ¿dónde estás tú? ¿Cuál fue la primera pregunta que le hizo a la mujer? Exactamente. ¿Y tú qué has hecho? ¿Por qué? Porque cuando el hombre no está en su lugar con su responsabilidad, ellas van más allá y después nos quejamos. Normalmente en las congregaciones, casi en toda congregación sucede esto. No, y es que cuando te digo que van más allá, no es que esté, lo hablamos con temor y temblor, no es que siempre sea lo correcto. Cuando van más allá es porque nosotros no estamos. No es que ellas quieran ir más allá, es a causa de que nosotros no estamos, de que nosotros hemos perdido nuestra posición, nuestra responsabilidad. Si nosotros como hombres estamos donde deberíamos estar, eso no sucede. Simplemente por no tomar nuestra responsabilidad, ellas la toman. Alguien la tiene que tomar.
No sé si ustedes hayan escuchado el testimonio de la congregación de Paul Yogi Cho en Corea. ¿No saben? Ese chisme no se lo saben. Él se cansó de convocar a los hombres de su iglesia y no le caminaron. Dijo, si ellos no me caminan, entonces convoco a las mujeres. Las convocó y a todas le funcionaron. Por eso llegó a ser la congregación más grande del mundo. ¿Pero eso acaso significa que debe ser lo correcto? No es lo correcto. No es lo correcto. Entonces, porque nosotros no tenemos nuestro lugar de responsabilidad. Eso es desde la caída. Pero ¿acaso tiene que seguir funcionando para nosotros los cristianos? Creo que debemos salir de ese molde de la caída. Lo que pasa es que aquí es donde entramos a ver qué es lo que vamos a hacer. Nosotros no nos damos cuenta, pero por lo menos en nuestra ¿qué? En nuestra cultura latinoamericana, en bobadas, perdón que no quede esto grabado, en pendejadas, se nota el asunto. Dígame, ¿quién de ustedes no ha pasado por estas? Se encuentran dos amigos y tú estás con tu esposa y le quieres presentar a tu esposa a tu amigo, ¿cómo le dices? Exactamente. Normalmente, no digo que todo el mundo lo haga, pero uno dice, le presento a mi señora. ¿Han escuchado que ellas encuentren dos amigas con el marido y una le diga a la otra, le presento a mi señor? ¿Se dan cuenta cómo culturalmente hay cosas establecidas? ¿Por qué nunca dicen le presento a mi señor? Pero nosotros sí decimos le presento a mi señora. Ahora, es una tontería. Vaya a ver hasta dónde. Vaya a ver hasta dónde. Ahora, no les estoy predicando un mensaje de rebeldía, porque los veo con una cara de pícaros impresionante. ¿Ah? Pero fíjense que cuando nosotros no tenemos la responsabilidad, suceden las cosas más terribles. El conflicto de la humanidad fue este: el hombre no obedecer a Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Qué le estaba diciendo Dios al hombre? El hombre, ¿qué fue lo que realmente con su acción le dijo a Dios? Cuando obedeció a Eva, realmente lo que le dijo a Dios al hombre, entre comillas, es: la amo más a ella de lo que te amo a ti. Y eso es lo que sucede en todo. Cuando yo amo más cualquier otra cosa por encima de Dios, es donde están los problemas. Para sacarlos del asunto de la mujer y solo la mujer, porque les quito esa cara de pícaros que tienen. Es cuando amamos más, ¿sí? ¿No te entiendo? Sí.
entramos en el terreno de los, como decía Don Chinche, de los supongandos y no llegamos a ningún lado. ¿Ves? Es que va de la mano. ¿Tienes hijos? 3. Te vas de vacaciones con tu esposa en Semana Santa, o ahorita en 3 días te vas de vacaciones. Le dices a tus hijos: hijos, abran la nevera, la alacena, pueden comer de todo lo que hay ahí, frescos. Ojo, cuidado con ese frasquito de allá, ese sí no hay, cuidado, comen de eso, porque eso es veneno. No vayan a comer de eso. Y si los chinos comen, yo puedo separar entonces. No, fíjate que la desobediencia los lleva a ¿qué? A la muerte. No puedo separar los dos hechos. Es lo mismo en este sentido. Ahora fíjense lo que es desobediencia. Desobediencia es obediencia, pero a quien no se debe. El hombre fue encerrado bajo el principio de la obediencia, al punto que desobediencia es obediencia, pero a quien no se debe. Pero el hombre está obedeciendo siempre a alguien. Lo que pasa es que debe obedecer siempre al que debe obedecer. Exactamente, por el orden de autoridad. Violó. Todo eso sucede. Ser como Dios. Amén. Y fíjense, todo estaba bajo ese concepto: obediencia. Nos debemos en obediencia. Primero, orden. El orden de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre es un Dios de orden. Pero también está el otro componente: obediencia en amor. En amor. Porque obediencia sin amor genera rebeldía. Entonces están los dos puntos. Pero quería ubicarlos en este escenario para que nos demos cuenta que no podemos ser cristianos comunes y corrientes. Perdón que les hable en estos términos: cristianos del montón. ¿Por qué? Porque aunque, como lo acaba de decir mi hermano, somos cristianos, si somos realmente cristianos maduros, como deberíamos ser, ¿sí?, estas consecuencias del pecado sobre nosotros no tienen por qué funcionar. Pero si nos descuidamos, seguimos siendo lo mismo, delegando, si fuera delegando, descuidando, no tomando nuestra posición. ¿Y quién es feliz en medio del desorden? Satanás, mis amados.
Ahora, no estoy diciendo y no quiero que lo vean de que no, es que es la mujer. No, 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 porque estaríamos igual que Adán. Fue ella. Y el Señor le dijo, no, el asunto, sí, le obedeciste a ella, pero a la hora de verdad lo que dijiste, no me amas a mí. Entonces, como para que nos sacudamos un poquito de decir, esto no es como lo que yo creo, simplemente soy cristiano y la visión de lo que les digo, mi visión de salvación, y ya soy salvo y con eso me quedé tranquilo. No, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Ojo, y la responsabilidad, como les dije al comienzo, es con toda la creación. Pero si yo no asumo mi responsabilidad, por eso es que entonces mi vida cristiana no va a manifestar lo que debe ser. ¿Qué fue el propósito real de Dios al comienzo? Cuando Dios hizo todas las cosas, ¿qué fue lo que dijo? Hagamos al hombre, ahí sí pues no se estaba refiriendo pues a solo al hombre, pero hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que gobierne, para que administre, para que sea mayordomo. ¿Dónde está eso hoy en día con nosotros? Ojo, cuando les digo dónde está, les estoy hablando de los dos propósitos. Porque cuando se habla del propósito de Dios, siempre se habla que el propósito es gobernar la tierra. No, mis hijos, no es solo gobernar la tierra. Lo primero es ser hechos a la imagen de Dios. Fuimos hechos primero para ser a la imagen de Dios. Y siendo a la imagen de Dios, gobernar la tierra. Ser para hacer. Ser a la imagen para gobernar. Ser y hacer. ¿Por qué fallamos en el hacer? Porque fallamos en el ser. Y eso es lo que no tenemos claro como cristianos. Vamos a volver a repasar este punto durante todo el día. Pero para que nos demos cuenta que siendo como hombres tenemos responsabilidades, pero esa responsabilidad que tenemos, ¿sí?, va a tomar nuevamente su lugar cuando sepamos realmente para qué es que nosotros estamos. Que cambiemos nuestra mentalidad de cristianismo. Mientras que sigamos manejando una mentalidad solo de salvación, no vamos a ir a ningún lado. ¿Por qué les digo? Ya ahorita entramos a descanso para poder desarrollarse. ¿Por qué les digo que no debemos tener mentalidad solo de salvación? ¿Saben por qué? Porque eso no fue el propósito de Dios. Si tuviéramos solamente mentalidad de salvación, estaríamos diciendo que fuimos hechos para pecar. ¿Sí o no? Y nosotros no fuimos hechos para pecar. Nosotros fuimos hechos para ser hechos a la imagen de Dios y para gobernar la tierra. Otra cosa fue que pecamos. Pero si yo solamente creo que ser cristiano es ser salvo, estoy mal. Entonces dejemos aquí un momentico. ¿Descansamos cuánto? 15 minutos y comenzamos nuevamente a desarrollar el tema por este lado. ¿Está claro? Mientras tanto, amado pastor, si buscamos el tablerito. Listo, descansemos 15 minuticos.